Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende cuando estés viendo este video. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo espero que estén bien. Es un gusto saludarles una vez más a través de estos medios. Estamos en la tercera semana, ¿sí? Tercera semana de la educación cristiana y estamos estudiando los métodos de estudio bíblico. La semana pasada vimos el método sintético y que se basa en cinco lecturas importantes para poder entender una idea general del libro. El día de hoy vamos a estar meditando sobre el método biográfico. Es un método sencillo, es un método ah, fácil que nos va a ayudar a estudiar la escritura y ahorita vamos a ver de qué se trata. Pero antes, déjame decirte que si tú nos estás viendo y no tienes las notas de estudio y quieres tenerlas, bueno, te las comparto en este momento. Te las dejo por aquí, ¿sí? Una vez más te recuerdo la dinámica. Saca tu celular, apunta, prende la cámara y apunta hacia el código. Ese es el código QR y van a llegar a tu celular estas notas de estudio. ¿Listos? ¿Empezamos? Muy bien. Permítanme compartirles pantalla y juntos vamos a meditar sobre el método biográfico. ¿De qué trata este método biográfico? Bueno, fíjate que en la Biblia encontramos biografías de personas reales, personas comunes, ¿sí? Como tú, como yo. Y quienes al tener una experiencia con Dios pasaron a ser personas extraordinarias, extraordinarias. Aunque algunos otros, en una experiencia que tuvieron con Dios o un intento de experiencia con Dios, se extraviaron en el camino y no lograron tener esa experiencia extraordinaria. Así que vamos a ver de qué trata este método biográfico. Mira, ¿cuáles son los objetivos de esta lección antes de entrar? ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Bueno, mi objetivo es que usted pueda entender el método biográfico. ¿Está bien? Que usted lo pueda entender, lo pueda captar y lo pueda aplicar a su lectura bíblica. El segundo objetivo es que usted que usted pueda admirar el equilibrio que la Biblia le da a los personajes que vemos en la escritura. Ese equilibrio, ¿no? Que sí, vemos que hicieron cosas grandes, cosas bonitas, que hicieron cosas grandes para Dios, pero que también tuvieron sus errores, incluso algunos sus horrores, pero que a pesar de esas fallas aprendieron a direccionar su vida y a alinearse a la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a tratar de lograr en esta lección, que usted pueda entender ese equilibrio de las personas, de los hijos de Dios. Y el tercer objetivo, usted va a poder aplicar el método biográfico al estudio de su personaje bíblico. Ojo, apúntelo por ahí, por favor, apúntelo por ahí. Mire, por ejemplo, si usted está, para los que están estudiando, no sé, Filemón o una de las cartas de Pablo, usted su biografía tendría que ser, en este caso, de Filemón, o de Tito, o de Timoteo, o de algún otro personaje, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo que usted, para los que están estudiando Eclesiastés, Proverbios, bueno, su personaje sería Salomón, en el caso de Eclesiastés, o David, en el caso de los Salmos, ¿sí? Entonces, depende el libro que usted esté estudiando, es el personaje biográfico que usted va a estudiar. Ahora, si usted está estudiando una de las cartas de Pablo, pues usted tiene que ver a quién le escribe Pablo, o al menos que usted quiera hacer la biografía de Pablo, ¿sí? Entonces,
es importante que tome nota de esto. Por ejemplo, en la carta de Santiago, bueno, la biografía sería de Santiago, ¿sí? Así que eso es en cuanto a la biografía, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar. Antes de empezar, miren, todos nosotros admiramos a los héroes, ¿sí? Todos admiramos a esas personas reales y que hacen cosas extraordinarias. De hecho, las películas más taquilleras o las películas que más fama tienen o que más venden son las películas de hombres y mujeres con superpoderes, y que esos hombres y mujeres con superpoderes pueden lograr objetivos grandes, ¿no? Objetivos grandiosos. Bueno, y esas son las películas más taquilleras porque el ser humano le gusta ver eso y eso le atrae porque de cierta manera la persona sueña o desea lograr grandes hazañas, hacer cosas importantes, lograr ciertos objetivos, lograr imposibles. Entonces, buscamos, el ser humano busca esos superhéroes y busca proyectarse con esos superhéroes. En la Biblia tenemos esos héroes, ¿no? Esos héroes, y encontramos diferentes personalidades, encontramos ricos, pobres, encontramos jóvenes, encontramos ancianos, encontramos reyes, reinas, encontramos soldados, guerreros, pero también encontramos guerreras. Entonces, en la Biblia hay diferentes tipos de personas que tuvieron una relación con Dios y un encuentro con Dios, y esa experiencia con Dios quedó escrita ahí para que tú y yo podamos tomar esas enseñanzas y poderlas aplicar a nuestra vida. Ojo, en la Biblia no vamos a encontrar biografías o datos biográficos muy extensos, porque no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es hablar de la salvación de Dios hacia el hombre. Ese es el objetivo de la escritura, que el hombre o que el testimonio de cada una de estas personas pueda ser un referente para nosotros, el cual, así como ellos tuvieron una experiencia muy singular, muy peculiar, nosotros también podamos tener nuestra experiencia y podamos lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que el objetivo de la vida no es resaltar a estas personas. Si bien resalta sus cualidades, también saca a la luz sus defectos. Entonces, no dejan de ser esos héroes, ¿no? Esos héroes tan ser humanos, tan personas, tan llenos de cualidades y defectos, que nos ayudan a identificarnos a nosotros. Bueno, si él tuvo todos estos defectos y pudo ser usado por Dios, si él o ella falló de esta manera y alcanzó misericordia y pudo ser usado por Dios, pudo alcanzar las bendiciones de Dios o caminar en el propósito de Dios, bueno, yo también puedo lograrlo. Ese es el objetivo del estudio biográfico. Así que entremos en materia. Muy bien. Los elementos del estudio del método biográfico. ¿Cuáles son los elementos del método biográfico? Bueno, número 1, el nombre y su significado. Tú tienes que buscar, en primer lugar, lo que tú tienes que buscar en este método es que es el nombre y el significado del nombre. Fíjate que dentro de la literatura hebrea es bien sabido que los hebreos, el nombre que le ponen a sus hijos es el nombre que los va a marcar su carácter y que los va a identificar el resto de su vida. Entonces, cuando tú buscas el nombre, ves el nombre de la persona y buscas su significado y ves el desarrollo de su persona y de su carácter, te das cuenta que el nombre tiene mucho que ver en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, tenemos a Nabal.
Nabal significa necio o necedad. Entonces, vemos, por ejemplo, que Nabal, toda su vida era una necedad. Su vida era ser necio, ¿no? Entonces, su forma de actuar, su forma de comportarse, su forma de vivir, su forma de dirigirse, era así, con necedad. Por ejemplo, Jacob. Jacob significa usurpador o ratero. Y, y vemos la historia de Jacob, que Jacob fue un ratero, un usurpador, un estafador, pero que en cierto punto del camino tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, que es un nombre que le dignifica más. Por ejemplo, tenemos otro nombre, Bernabé, que de hecho su nombre original no es Bernabé, que su nombre original no es tan mal, su nombre original es José, tiene un buen significado, pero las personas que están a su alrededor le apodaron Bernabé, que Bernabé significa hijo de consolación. Entonces, ¿por qué? Porque en el transcurso de la vida de Bernabé, Bernabé actuaba así, como alguien que consuela, alguien que reconcilia una persona con otra, alguien que ayuda a los necesitados, que da, no le importa vender su terreno y todo, lo recaudado de su terreno, darlo a los pobres. No le pesaba eso y entonces le apodaron Bernabé, hijo de consolación, ¿sí? En segundo lugar, lo que tú tienes que buscar, así que ya vimos, en primer lugar, busca su nombre y busca el significado de su nombre y en tu lectura tienes que ver las facetas del carácter del nombre, ¿no? Del personaje que vas a estudiar, que estás estudiando. En segundo lugar, su linaje. ¿A qué nos referimos con su linaje? Lo que tú tienes que buscar en tu lectura, que vas a hacer de ese libro que estás estudiando, es ver sus antepasados, ¿sí? Ver cómo fueron sus antepasados en su vida anterior, qué efectos tuvieron en la vida de este personaje que estás estudiando, cómo se desarrollaron sus padres, especialmente sus padres, sus abuelos, cómo se desarrollaron, cómo se desenvolvieron y de qué manera vinieron a afectar a la vida de Bernabé. Por ejemplo, vamos a tratar, en la lectura que hagamos en este segundo paso, vamos a tratar de conocer las características, pues, de los padres y de los abuelos, qué características le impartieron o qué características le heredaron a este personaje que estamos estudiando. Vamos a buscar aquí también, debemos ver cómo los hijos y los nietos reflejan la vida de la persona que estudiamos. Entonces, una vez que tú ves los padres y los abuelos, cómo fueron sus padres, cómo fueron sus abuelos, ves el personaje, sus características, y luego ves a sus hijos, entonces nos dan una luz de la esencia del carácter de nuestro personaje. ¿Sí? Tercer lugar, vamos a buscar en esta lectura su infancia y juventud. Infancia y juventud, es decir, vamos a buscar información sobre los años de su formación de niño, ¿sí? Es decir, quiénes lo educaron, sus padres u otras personas, qué le enseñaron, qué le inculcaron, dónde creció, qué aprendió, cómo lo desarrolló, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar acontecimientos o personas o instituciones o principios que moldearon la forma de ser de la persona que estudiamos, ¿sí? Así que es bien importante que tú busques esto en el libro, ¿no? ¿Qué acontecimientos marcaron la vida? ¿O qué personas estuvieron al lado de él y lo marcaron? ¿O qué instituciones? ¿O qué principios? ¿Sí? Y para esto vas a preguntarte a ti mismo en tu estudio, ¿cómo era el lugar donde nació? ¿Sí? ¿Quiénes fueron sus padres?
cuál era el oficio de ellas. ¿Sí? Esos datos vas a buscar y con esto vas a responder su infancia y juventud. En cuarto lugar, su oficio y adiestramiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a responder esto. ¿Dónde se preparó para llegar a ser lo que fue? ¿Sí? ¿Dónde se preparó? ¿Dónde se preparó para llegar a ser lo que fue? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quiénes fueron sus maestros? Por ejemplo, en Samuel. Tenemos que Samuel llegó a ser un profeta, pero ¿quién fue su maestro? Fue el sacerdote Elí. Y vemos que Elí corrigió sus defectos en él y en sus hijos en la vida de Samuel. Aunque hubo ahí detallitos que Elí no pudo corregir y que Samuel repitió lo mismo que Elí. No ser duro o no disciplinar bien a sus hijos. El mismo patrón de Elí lo siguió el profeta Samuel. Y entonces el pueblo le dice a Samuel, oye Samuel, te conocemos a ti, sabemos que tú eres un hombre de testimonio, pero tus hijos no son así. Y entonces queremos un rey. Entonces, eso nos ayuda a identificar, ¿no? Esa debilidad del carácter en la persona de Samuel, que Samuel no fue un buen padre y al parecer eso lo está heredando de su mentor, Elí. Ok, pregúntate para descubrir su oficio y adiestramiento, quiénes fueron sus maestros, qué oficio tenía, ¿sí? Por ejemplo, Moisés. Yo te mencioné un ejemplo, ¿no? Samuel. Pero por ejemplo, Moisés. Vemos que Moisés llegó a ser el líder de una gran nación y pudo, a pesar de que tuvo dificultades muy fuertes, pero pudo liderar a cientos y cientos de personas. Pero sin duda esto nos hace ver la capacidad que Moisés tuvo en Egipto, ¿no? Cómo en Egipto él pudo tener este adiestramiento para llegar a ser el Moisés que fue. Tenemos a un David, cómo la nobleza y la valentía. Uy, ese equilibrio de David. David es uno de mis personajes favoritos, porque David pudo mantener ese equilibrio entre ser noble y ser aguerrido. ¿Cómo lo logró? Bueno, ser un pastor de ovejas, ¿no? Como este oficio de ser un pastorcillo con las ovejas, ser paciente, ser tranquilo, ser ese pastoreo de acarrear, de dirigir, de curar. Pero al mismo tiempo, el mismo David dice, cuando venía un oso o un león y me quería arrebatar las ovejas, yo le hacía frente y lo mataba. Wow, entonces ese equilibrio de David lo pudo, en su adiestramiento y oficio, le dio el carácter en un futuro, ¿no? Tenemos a Nehemías, la prudencia, la sabiduría, obtuvo en el palacio, ¿no? El apóstol Pablo, como ese celo por su religión antes de venir a Cristo, como ahora le enseñó a tener ese mismo celo, pero ahora por la obra de Cristo, ¿no? Y cómo defendía, tenemos unas cartas que defienden con mucha sabiduría y con argumentos sólidos el Evangelio de Jesucristo. Así es que tenemos oficio y adiestramiento. 5. ¿Qué vas a buscar entonces en este método biográfico? Las etapas de la vida. Vas a leer y vas a buscar los sucesos que marcaron la vida de la persona que hicieron época, ¿no? Entonces, ¿qué sucesos marcaron la vida del personaje que estás leyendo? ¿Qué lo marcó? ¿Qué lo hizo diferente? Por ejemplo, vemos las 3 etapas de Moisés, ¿no? En Egipto, en el desierto, en el liderazgo. ¿Te fijas? ¿Cómo cada una de las etapas lo marcó? Cómo siendo el hijo de una princesa, le dio una formación. Cómo en el desierto, mientras cuidaba ovejas y se había casado con una mujer que no era judía, pero cómo aprendió con su suegro muchas cosas de liderazgo y cómo ahora las está aplicando en el desierto dirigiendo al pueblo de Israel. O
los 3 años de ministerio de Cristo. Los podemos, ahí vemos las 3 etapas, ¿no? Su preparación en su, antes del desierto, antes del desierto. En el desierto, sí, más bien, su preparación vendría siendo desde su infancia hasta después del desierto, porque pasa por el bautismo, después por el desierto, y después entra a su popularidad con sus milagros, con su predicación, con sus mensajes, con sus parábolas y su pasión, su cruz, su crucifixión, su muerte y su ascensión. ¿Sí? Entonces, esas son los 3 años que marcaron el ministerio de Cristo. Esos son unos ejemplos. ¿Sí? 6. Vas a buscar en esto el carácter del autor. ¿Sí? ¿Qué rasgos distingue el carácter de la persona? Y lo notamos, ¿cómo notamos el carácter de la persona? Bueno, vamos a buscar los hábitos de la persona. ¿Qué hábitos tenía? ¿Cada cuánto tiempo oraba? ¿A dónde se iba a orar? ¿Cómo oraba? ¿Sí? Sus virtudes. ¿Qué era lo que lo movía? ¿Qué era lo que lo hacía actuar? ¿Qué era lo que le llevaba a tomar decisiones, ¿no? Sus peculiaridades, ¿sí? ¿Qué es lo que lo distinguía de los demás? ¿Qué es lo que lo hacía diferente? ¿Qué lo hacía actuar? O sus defectos. ¿Qué defectos tenía? ¿Qué defectos lo hacían, lo hacían claudicar o lo hacían cometer errores? ¿Sí? Así es que con esto vamos a ver qué sentimientos estimulaban a imitar las virtudes y a comprender sus defectos sin justificarlo, ¿sí? Vamos a admirar a la persona y decir, mira, tenía estas virtudes, pero tenía estos defectos, pero no vamos a caer en el error de justificarlo, sino comprenderlo, decir, bueno, era un ser humano, era una persona con defectos, pero que aprendió a corregirlos y acercarse a Dios. Uy, esta persona que veo tuvo defectos, no aprendió de ellos y se desvió de Dios. Depende de la persona que estemos estudiando. 7. Vamos a poner atención en este séptimo punto, en la vida del autor, su vida espiritual. Y aquí vas a contestar qué relación tenía con Dios, cómo era su relación con Dios, cómo era su vida de oración, ¿sí? De qué manera obedecía, cómo era su devoción, cómo demostraba su devoción a Dios, cómo le servía, qué tanto servía, qué tanto hacía, qué experiencias espirituales marcaron la vida de ese autor, qué lo hizo volverse a Dios, ¿sí? ¿Tuvo revelaciones? ¿Tuvo sueños? ¿O tuvo visiones? ¿Qué es lo que lo llevó a relacionarse de esta manera con Dios? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en este séptimo paso, la vida espiritual. 8. Su influencia. Es decir, ¿de qué manera vemos a esta persona que estamos estudiando influenciando a los demás? ¿Qué influencia dejó? ¿Qué principios dejó? ¿Cuál es el acto por el que más se le recuerda a este personaje? ¿Qué huella dejó en su paso en la vida de las personas que le rodeaban? Entonces, contestando estas preguntas, vamos a identificar qué influencia dejó, ¿sí? Número 9, su muerte. En este noveno paso vamos a buscar qué detalles rodearon la muerte de este personaje. ¿Cuáles fueron las últimas palabras del autor registradas en la Biblia? Por ejemplo, los detalles de Saúl. Vemos que Saúl no se arrepintió, ¿no? Que Saúl no tuvo un arrepentimiento, que prefirió morir incluso suicidándose que en manos de sus enemigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que los últimos días de Coré fueron de rebeldía y nada de arrepentimiento. Y los últimos actos de Coré fueron tal de rebeldía que se abrió la tierra y se lo tragó. ¡Wow! Pero, por ejemplo, vemos experiencias, por ejemplo, en la vida de Judas. Judas
vemos que su último acto fue de suicidarse, ¿no? De vender a su maestro, y con un remordimiento fue a ahorcarse y alejarse de la voluntad de Dios. Muy bien. Hay 3 clases de biografías, ¿ok? Hay 3 clases de biografías, y el hermano Hornell F. Bowes nos menciona 3 clases de biografías. Número 1, la narrativa, y esa es la que quiero que tú hagas. La biografía narrativa es para un estudio personal, ¿ok? Eso es para tu propio estudio, y esa es la que quiero que me hagas, la biografía narrativa. Hay un segundo tipo de biografía, que es la biografía de exposición. ¿Para qué nos ayuda la biografía de exposición? Bueno, si tú eres predicador, pastor, maestro, si tú eres de los que predica continuamente, bueno, la biografía de exposición es la indicada, la que tú debes de estudiar para exponer, y se expresa a manera de bosquejo. El tercer tipo de biografía es la biografía de argumentación, que esta biografía de argumentación es de defensa de la fe, o apologética o defensa de la fe, es lo mismo. ¿Para qué nos ayuda esta biografía de argumentación o de apologética o de defensa de la fe? Bueno, es que a través del personaje tú puedas demostrar, por ejemplo, cómo los ricos pueden tener un encuentro con Dios, o pueden alejarse con Dios. O puedes usar esta misma biografía para enseñar o explicar que no por ser pobre se tiene una cercanía con Dios, o que ser pobre se puede tener un acercamiento con Dios. O no porque se tenga todos los medios espirituales significa que va a tener el favor de Dios. O cómo con pocos medios espirituales se puede obtener el favor de Dios. Entonces es más argumentativa esta tercera biografía. Pero en la que usted va a trabajar es en la narrativa, que es para estudio personal. Es para conocer al personaje. ¿Sí? Muy bien. Pasos en la elaboración de un estudio biográfico. Número 1. Primero, coleccione todo el material del personaje. Busque todo lo que encuentre leyendo el libro que le tocó. Busque todo lo que encuentre ahí. Busque y plásmelo ahí en su hoja de papel. Número 2. Estudie con cuidado los antepasados de cada personaje. Una vez que ya mire todo lo del personaje, busque todo lo del personaje, bueno, ahora vaya y vaya a ver sus antepasados. ¿Cómo fueron sus antepasados? ¿Qué hicieron sus antepasados? El carácter de los antepasados. 3. Trate de evaluar la formación que su personaje tuvo en sus primeros años de vida. O sea, una vez más, ¿quién fue su maestro? ¿Dónde estudió? ¿Quién le enseñó? ¿Qué medios a su alrededor lo formaron? 4. Trate de determinar la obra que la persona realizó. ¿Qué obra realizó? ¿Qué lo caracterizó? ¿Qué cosas hizo? ¿De qué manera benefició a su entorno? ¿Sí? 5. ¿Cuál es la crisis mayor en la vida de esta persona? ¿Qué lo marcó? ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo que lo definiera en su carácter por esa crisis por la cual pasó? ¿Sí? 6. ¿Qué rasgos de carácter exhibió esta persona? ¿Sí? ¿Cómo era su carácter? ¿Qué era lo que estaba, lo que se veía más o lo que resaltaba más en el carácter? 7. ¿Cómo fueron sus amistades? ¿Lo ayudaron o le estorbaron? ¿Sí? Las personas que estaban a su alrededor, ¿fueron de bendición o no fueron de bendición? 8. Determine la influencia que tuvo sobre otras personas. ¿De qué manera este personaje influyó en la vida de las otras personas? 9.
¿Qué grado de madurez mostró esta persona? ¿Era suficientemente madura o no lo era? 10. ¿Cuál fue su experiencia religiosa? ¿Sí? ¿Qué encuentro tuvo con Dios o qué encuentro tuvo con Cristo? ¿Sí? 11. ¿Qué faltas y errores se revelan de él o ella? ¿Qué errores vemos ahí en la escritura que nos muestra de él? ¿Sí? ¿Qué clase de errores los vemos? ¿Sí? 12. ¿Cuál fue el mayor pecado en su vida y qué efecto tuvo en su futuro? ¿Sí? ¿Qué pecado tuvo? ¿Qué pecado tan grande o qué pecado tan chico o qué pecado moderado tuvo y que lo hizo, que lo marcó en su futuro? ¿Sí? 13. ¿Cómo influyó sobre sus hijos? ¿Cómo influyó sobre las futuras generaciones? 14. ¿De qué manera el carácter de este personaje es un tipo o antitipo de Cristo? Esto es importante. Cuando tú estés estudiando este personaje, tú te tienes que preguntar, ¿de qué manera refleja el carácter de Cristo esta persona? O, ¿de qué manera no refleja el carácter de Cristo esta persona? ¿Sí? Eso lo vas a buscar. 15. ¿Qué gran lección nos deja la vida de esta persona? ¿Sí? ¿Qué gran lección nos deja? Esos son los puntos que usted va a buscar en esto. Una vez que ya tenga todos esos puntos, organices el material. ¿De qué manera? Puedes hacerlo de 3 maneras. Una, en orden cronológico, es decir, desde que nació hasta su muerte. Puedo ordenarlo así. O 2, puede concentrarse en sucesos cumbres de la vida del personaje. O sea, usted va a identificar, estos sucesos, estos 3 o 4, no sé, sucesos marcaron la vida de este personaje. Esto lo vamos en estos 3 bloques o 4 bloques lo vamos a dividir. O lo puede organizar en momentos, ¿sí? ¿En qué momento o qué principios refleja la vida del estudiado? ¿Sí? Entonces, ¿qué momentos, no? Por ejemplo, en este momento y en este otro momento. Lo divido en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Puede hacerlo así. O en estos principios, ¿qué principios regían la vida del autor, de este personaje? Bueno, vamos a ver, yo encuentro 5 principios en este autor. Número 1, principio de honestidad. Miren, y ya empiezas a redactar ahí de qué manera ves el principio de honestidad, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las 3 formas de organizar el material, ¿sí? Muy bien. Y por último, aplíquelo a su tiempo, ¿sí? Aplíquelo a su tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicarlo? Bueno, debes de contestar estas 3 preguntas. ¿Es un ejemplo a seguir o a evitar? ¿Cómo me inspira la vida de este autor? Y tercera pregunta, ¿qué desafío deja para los creyentes del día de hoy? ¿Sí? Entonces, hasta aquí es el método biográfico. Fácil, ¿verdad? Entonces, si usted va siguiendo su guía, si usted va siguiendo la guía ahí, yo le aseguro que usted no va a tener ningún problema para poder, desarrollar esto, ¿sí? Muy bien. Ejemplo del profesor. Como ustedes saben, estoy haciendo la tarea juntamente con ustedes y estoy estudiando la carta de Pablo a Tito. Me encontré con que Tito no tiene mucho que darnos en cuanto a la biografía de la persona de Tito, ya que, por ejemplo, mira, si tú estás estudiando una de las cartas de Pablo, ya sea Romanos, Corintios,
Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, Timoteo, Tito, Filemón. Muchos de la información de estas cartas las vas a encontrar también en el libro de los Hechos. Ojo, en el libro de los Hechos vas a encontrar información de esas cartas si tú estás estudiando esas cartas. Así que resulta ser que el doctor Lucas no nos menciona en el libro de los Hechos a Tito. Pablo lo menciona en otras cartas muy esporádicamente. Así que la biografía de Tito está un poco raquítica, pero bueno. Por ahí encontremos esto, mira. La carta de Pablo a Tito no encontramos ni en los diccionarios bíblicos, ni en la Biblia encontramos el significado del nombre de Tito. Tendríamos que buscarlo secularmente. El linaje de Tito es que Tito fue un hombre gentil, griego, no era judío, era un hombre que vivía en la Grecia y que Pablo al ir evangelizando en este ambiente griego, Tito lo escucha y acepta a Cristo y Pablo, ve cualidades en Tito. Tito era un joven y Pablo lo toma como su discípulo, lo discipula, lo evangeliza, lo discipula y lo capacita en el liderazgo, ¿sí? Su infancia y juventud es que Tito fue, pues como ya les dije, ¿no? Evangelizado y discipulado por el apóstol Pablo para después ser entrenado como pastor de una manera práctica más que teórica, ¿sí? El adiestramiento que tuvo Tito, pues fue por el apóstol Pablo, por el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Y Pablo lo toma con él y se lo lleva en sus viajes, en sus 3 viajes misioneros. Pablo se lleva a Tito y entonces de una manera práctica Pablo le enseña a Tito cómo se pastorea, ¿sí? Las etapas de la vida de Tito es que Tito acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y en el tercer viaje Pablo deja a Tito en Creta. Y Creta era una ciudad difícil, era una ciudad complicada y muy problemática. Y Pablo deja ahí a Tito como pastor. Si llegan, evangelizan, logran un número de personas y le dice Pablo a Tito, Tito, yo voy a seguir, tú quédate aquí. Y continúa la labor de adiestramiento, de consolidación. Tito ya sabía porque ya había tenido 2 viajes con él. Entonces entendía lo que tenía que hacer, pero ahora lo tenía que llevar a la práctica, ¿no? Así que ese fue el adiestramiento de Tito. Aparte de los problemas que tuvo, porque Tito estaba teniendo problemas con personas que no les gustaba trabajar. Tito, en la ciudad de Creta eran muy mentirosos, muy comelones, sí, les encantaba comer, eran mentirosos, eran muy traicioneros. Entonces, eso afectaba la armonía dentro de la iglesia y es por eso que Tito le escribe una carta a Pablo haciéndole ver la problemática que estaba sucediendo y es por eso que Pablo le escribe esta carta a Tito, ¿sí? Entonces esto fue parte de su adiestramiento. A su carácter, yo veo en el carácter de Tito que Tito, a pesar de que era un líder de una iglesia complicada, Tito era noble, pero de carácter firme. ¿Sí? Tito era muy decidido, muy determinado y Tito era un hombre santo. Tito buscaba mucho la santidad porque vemos que las problemáticas, ¿cómo lo sé? Porque por las problemáticas que Pablo trata en la carta, puedo ver que Pablo le está dando respuesta a las peticiones o al reporte que Tito le estaba dando a el apóstol
el reporte que Tito le estaba dando al apóstol de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el reporte? Bueno, que eran mentirosos, eran comelones, eran flojos, eran problemáticos, no ayudaban a los pastores, no ayudaban a los que les predicaban la palabra, no querían sostener a los que predicaban la palabra, los que eran líderes fallaban en su testimonio. Entonces las mujeres no se vestían con decoro, no se vestían con prudencia, había chismes entre las mujeres. Todo eso Pablo lo trata en su carta y le da una solución, le da consejos Pablo a Tito. Entonces esto me deja ver que Tito le manda esa carta y le hace ver las problemáticas que estaba pasando en Creta. De hecho, Tito quería correr. Y es por eso que en el capítulo 5 le dice, en el capítulo 3, perdón, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente. ¡Wow! ¿Qué es lo que noto en esta carta de Tito en cuanto a la vida espiritual de Tito? Bueno, pues veo que en la carta que Tito era un hombre espiritualmente estable, ¿sí? Contrario a Timoteo, Timoteo tendría que ser un poco voluble. Timoteo era un poco más influenciable. Tito no. Tito era más firme en su espiritualidad, ¿sí? Y es un joven muy recto que buscaba la santidad y esperaba que todos los demás también buscaran la santidad, al igual que Tito. Y él fue un hombre muy servicial. Fue un hombre que servía, fue un hombre aventurero. De hecho, en la carta Pablo le dice, te voy a enviar a alguien para que tú vengas y me acompañes a un viaje misionero, ¿no? Porque Pablo ocupaba el servicio de Tito, porque una de las características de Tito nos deja ver esta carta que era un hombre servicial, ¿verdad? Y bueno, y que a pesar de toda la oposición religiosa que Tito había pasado en los anteriores viajes, Tito no se intimidaba, Tito permanecía firme. ¿Qué influencia nos deja Tito para nosotros? ¿Cómo vemos el carácter de Cristo reflejado en la vida de Tito? Bueno, sin duda, la obediencia de Tito, de llevar a cabo todo lo que el apóstol Pablo le enseñaba en cuanto a la buena administración, el buen liderazgo, en cuanto a la rectitud, a la santidad, a la influencia pastoral, a enseñar, a permanecer en la enseñanza, nos deja ver que sin duda el ministerio de Tito debió haber dejado efectos positivos en la ciudad de Creta, en la iglesia que se encontraba en Creta. Y esto nos lleva a ver que así como Tito refleja eso, cómo Cristo es paciente con nosotros, Cristo trabaja en nosotros y nos enseña a ser líderes, nos enseña a ser buenos padres, buenos hijos, les enseña a las mujeres a ser mujeres prudentes, a vestirse con decoro, nos enseña a ser buenos administradores de nuestros bienes. Y Cristo nos enseña, su Espíritu Santo nos enseña a tener estas cualidades y llevarlas a cabo en nuestras vidas. Así que esto es lo que nos enseña, y si así es Cristo con nosotros, nosotros también debemos hacerlo con las personas que nos rodean, con nuestros hijos. Así que, amados, esta fue la carta de Pablo a Tito. Ese es el ejemplo práctico. ¿Sí? ¿Lo captaron? Sé que los que están estudiando, si te tocó la biografía del apóstol Pablo, tienes mucha tela de dónde cortar. Mucha tela de dónde cortar. Así que no te limites. Sé generoso en tus escritos, ¿sí? Así que, amados, tengo algo que dejarles por acá, perdón. Olvidé decirles algo importante por aquí, que es lo siguiente, los tips, los últimos tips, ¿verdad? Hermano, por favor, hasta donde sea posible, encuentra la información en la misma palabra, en la misma Biblia, hasta donde te sea posible, ¿sí?
Tú busca en la escritura, busca leyendo el libro. El libro te va a llevar, tú vas a ver que allí algunas Biblias tienen algunos numeritos que te llevan a otros pasajes. Busca la información del autor en la misma Biblia, ¿ok? Hasta donde te sea posible. Número 2, si no encuentras información en la Biblia, por ejemplo, que fue mi caso con Tito, apóyate con auxiliares de estudio bíblico. Por ejemplo, enciclopedias bíblicas, diccionario bíblico, mini biografías de la Biblia. Y bueno, puedes apoyarte, te dejo estas dos aplicaciones. Si tú tienes Android, si tu celular es Android, te recomiendo la Biblia de My Eastward. Aquí en los comentarios, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace para que puedas descargar la Biblia en tu celular, ¿sí? Y en ese mismo enlace vas a encontrar muchas versiones, comentarios, diccionarios y puedas enriquecer tu Biblia y tener una buena Biblia en tu celular. Si tu celular es Apple, es de la manzanita, bueno, te recomiendo la aplicación Eastward, ¿sí? Te voy a dejar ahí igual el link de descarga de la aplicación Eastward y pues bueno, en aplicaciones de Eastward, en la manzanita, las aplicaciones creo que las vas a tener que comprar, no venden gratuitas, pero bueno, coopera con la obra de Dios. Muy bien. Ahora sí, regresemos aquí. Bien, amados, pues esto fue todo. Espero que hayan sido bendecidos con este estudio. Si usted tiene preguntas, por favor, hágamelas saber y con gusto las contestamos. Recuerda que tienes para desarrollar el método biográfico de mañana jueves hasta el martes a las 10 de la noche. Tienes para realizar el método biográfico. El día martes de ayer tuviste que haber entregado el método sintético, ¿sí? Así que eso fue todo por el día de hoy. Si fuiste bendecido con este video, por favor, dale like, compártelo en tus redes sociales, compártelo con otras personas y bendice a otras personas con estos estudios bíblicos y expandamos el estudio a la palabra de Dios. ¿Ven? Dios te bendiga.